doctor, muy bien. El metabolismo energético. Y estábamos viendo que, pues nada, ¿no? Habíamos dicho que el famoso sistema, el gran sistema, el sistema digestivo, que tiene realmente un camino largo para sus funciones, se encargaba fundamentalmente del metabolismo, o sea, de propiciar el metabolismo energético, o sea, propiciar las funciones básicas para el metabolismo energético, que consistía desde la masticación, ¿no?, hasta la excreción. O sea, era bien fácil. Y que de estas fases, de todo esto, lo que hacía, había unas fases metabólicas. Cuando decimos fases, quiere decir que había en la vida del ser humano, o sea, cuando estaba actuando metabólicamente su organismo, pues había unas fases importantes que se describían desde el punto de vista fisiológico, pero también desde el punto de vista fisiopatológico para entender. Entonces ahí, en estas fases metabólicas, se podía entender por qué uno gana peso, por qué uno pierde peso, ¿no? Porque pues algunos elementos de la función en esta, o sea, la fisiología esta, hacen que el sujeto pues, genere alguna enfermedad, ¿no? O sea, aquí en estas fases se podía entender, o sea, si las sintetizamos así, se podía entender muchas cosas desde el punto de vista no solo de la fisiología, sino de la fisiopatología. Entonces creo que habíamos hecho una explicación sucinta de aquello en la anterior clase. Pero bueno, un poco recordando algunas cosas, las más interesantes desde el punto de vista de la fisiología, lo que pasa porque después es fácil, la fisiopatología realmente es fácil. Pues recordaremos un poco a los carbohidratos, ¿no? Entonces, como ustedes ven en esta diapositiva, ojalá recuerden un día, los carbohidratos constituyen tres grandes polímeros, o tres grandes grupos de polímeros, o tres grupos o subgrupos de macronutrientes, en base fundamentalmente a azúcar. Pero no son los únicos, no son los azúcares, los oligosacáridos y los polisacáridos, como han conocido ustedes en bioquímica. Entonces, por supuesto, no vamos a recordar la parte bioquímica, pero quiero que entiendan. En la primera parte, ¿no?, los azúcares están compuestos por dos subgrupos, ¿no?, que son los mono y los disacáridos, y están los grandes de los carbohidratos. Los grandes de los carbohidratos están la glucosa, la galactosa y la fructosa, que son los monosacáridos. O sea, ese es el objetivo, digamos, de la digestión en el sistema gastrointestinal. Y están los disacáridos, que son los que van a dar fundamentalmente los monosacáridos, que son la sacarosa, la lactosa, la maltosa, fundamentalmente la trealosa, que es menos utilizado. Están los oligosacáridos, que básicamente son estos que ustedes ven aquí, ¿no?, el sorbitol, el manitol y la maltodextrina. Estas otras quizás son menos importantes porque son oligosacáridos que realmente no están presentes. Está por supuesto el almidón, ¿no? El almidón, que es uno de los oligosacáridos también más conocidos, y entre esos está la amilopectina, igual, ¿no? Básicamente son almidón. Y los polisacáridos, entre estos polisacáridos hay unos que fundamentalmente no pueden, por lo menos no en el ser humano, no pueden ser absorbidos, tipo celulosa o la celulosa, que funcionan fundamentalmente como absorbedores del agua. Como no se absorben en el tubo digestivo, lo que hacen es mantener el agua en
los elementos que están en el lumen, ¿no? Y estos van jalando, por decirlo así, hasta llegar a convertirse en heces y son parte de una buena formación de heces a partir de la no absorción. Algunas otras especies de animales pues tienen capacidad de absorción de ese tipo de carbohidratos. Habíamos dicho que entonces esos carbohidratos que acaban de ver, fundamentalmente los grandes, tipo polímeros, entonces van a entrar, o sea, se van a servir, digamos, en nuestro plato, van a ser los que vamos a comer. Esos carbohidratos, desde el punto de vista de la masticación, en general, prácticamente todos son muy fáciles. Los alimentos en base a azúcares, pues, ustedes se imaginan, ¿no? Desde las pastas, los arroces, las papas, todas las viandas, todos estos, ¿no? Hasta los pastelillos, pues son fáciles, no generan grandes problemas en la masticación y por lo tanto deberíamos deglutirlos triturados, ¿no? Bastante bien triturados. Por lo tanto son alimentos fáciles, ¿no? Son fáciles, pero también son fáciles de digerir, los carbohidratos son fáciles de digerir. Las dietas que ustedes van a ver, ojalá también lo aprendan de memoria y a la nutricionista la llamen sin lógica, ¿no? Son fáciles de digerir, por tanto la mayor parte de las dietas, incluso en pacientes graves, ¿no? Los carbohidratos siguen siendo esenciales para las dietas, ¿no? Las dietas, por ejemplo, que se componen por ejemplo, dietas blandas, ¿no? Tienen varios tipos de carbohidratos que son fácilmente masticados y también son fácilmente digeridos. Entonces, cuando los carbohidratos pasan, o sea, están siendo masticados, todavía no han pasado, tienen una posibilidad de ser digeridos en la boca. Sí, es verdad que es pequeño, un porcentaje muy pequeño de digestión, pero finalmente es un porcentaje. Entonces, para sujetos que tienen alteraciones tanto intestinales, enfermedades, mientras más serias, más difícil se hace la digestión, pues es importante que ellos entiendan que deben masticar mucho tiempo, ¿no? Es decir, masticar para que se trituren los alimentos, para que se puedan estar dispuestos a la acción de las enzimas abajo, pero también de la amilasa salival. Eso realmente beneficia mucho a los sujetos. Y por supuesto, empieza ahí la fisiopatología cuando no se mastica y no se mantiene la boca abierta, ¿no? Entonces, la amilasa salival y empieza a actuar en la digestión de los carbohidratos a nivel de la cavidad oral. Y luego entra, como ustedes están viendo, pues, al estómago, ¿no? En el estómago, pues los carbohidratos, hemos dicho que se siguen triturando, ¿no? Estamos hablando de todos aquellos carbohidratos que acabamos de ver, ¿no? Se siguen triturando. Habíamos dicho que la licuadora gástrica ha conseguido que se siga triturando. Por lo tanto, lo vamos metiendo en chiquitito. Además, está claro que el ácido clorhídrico actúa, es un ácido, por lo tanto, es como, bueno, no sé, por decirles, una zanahoria. Una zanahoria entra y se mastica y en el estómago se licúa, pero además le pones el ácido. Es como si le dejaras desnuda a la
la zanahoria con el ácido, pero además tiene fibra. Entonces le dan la posibilidad de que ejerzan las enzimas todas las horas. Por supuesto, para un paciente con bypass gástrico, la posibilidad no existe. Sencillo, no existe. Y luego pues pasa al intestino, realmente ha pasado al intestino de manera en que ya básicamente la mitad ha sido digerido, ¿no? O sea, la mitad de los carbohidratos ya básicamente han sido digeridos. Y en el intestino, pues sufren la acción, se exponen a la acción de las enzimas bacterianas, ¿no? Eso es la primera parte del tubo digestivo, entonces simplemente se acaba de digerir ahí. Básicamente todos los carbohidratos. No ha habido ninguna dificultad, ¿no? Porque son procesos divididos entre boca, estómago e intestino, la primera parte del intestino. Entonces realmente no debiera haber dificultad para la digestión, no debería haber mala digestión de carbohidratos, porque es bastante sencillo. Entonces desde un polímero gigante, pasando por un dímero y llegando a un monómero, que fundamentalmente es la glucosa, ya tenemos lista para ser gasolina. Entonces, cuando hemos llegado al enterocito, ¿no? O sea, cuando hemos llegado al enterocito, aquí está el borde del cepillo y aquí está el citosol. Si decidimos buscar carbohidratos, en el borde del cepillo están en amarillo, empiezan a actuar, hemos visto aquí, hemos visto aquí, donde actúa la amenaza magnética, o sea, las enzimas magnéticas, aquí hemos visto. Luego va a pasar al enterocito, y en el enterocito en amarillo tienen las enzimas que van a actuar. Ya a nivel del mismo borde, del mismo bordecito del cepillo, empiezan a actuar la lactasa, la isomaltasa, la maltasa y la lactasa, como ustedes están viendo en amarillo. La lactasa va a desdoblar a la lactosa, ya en el borde del cepillo, y va a dejar dos monómeros, la lactosa y la glucosa. La isomaltasa y la dextrinasa van a desdoblar a las alfa-dextrinas y las maltotriosas y van a generar, o sea, van a dejar glucosa. Y la maltasa va a generar, como ustedes están viendo ahí, glucosa y una parte, o sea, ahora vamos a ver, una parte más de un monómero, y la sacarosa va a dejar a la fructosa y a la glucosa. Y no es fácil para estos monómeros, ¿no?, pasar directamente al citosol. Entonces, ustedes ven que para pasar al citosol, algunos requieren energía y otros no. La fructosa es la más fácil. La fructosa pasa por difusión facilitada. ¿Qué alimentos son ricos en fructosa? La fruta. Por lo tanto, entenderán que las frutas son fáciles de digerir. Y la lactosa y la glucosa, pues dependen del transporte consumidores de energía, consumidores de ATP. Por lo tanto, la que nos sale realmente gratis es la fructosa. Sería grandioso que lo demás hay que ahorrar, pues se consumiera solo fructosa. Por eso esa era la idea de esta. Y es interesante, ¿no? Steve Jobs, cuando le dio cáncer, empezó a ver el metabolismo del cáncer
era un metabolismo completamente anómalo, ¿no? Porque bueno, las células cancerígenas simplemente lo que hacían era demandar muchísimo ATP. Y Steve Jobs, que tenía sus características, cuando contrató a los 10 oncólogos más gigantes del mundo, o a los pesos pesados, porque bueno, imagínense, ¿no? Un oncólogo, me imagino que le ha debido cobrar mínimamente $1,000 la hora, ¿no? O el minuto. Los grandes, los 10 más grandes, me imagino cuánto le han cobrado. Yo no sé, lo pienso. Y Steve Jobs discutía, bueno, porque era su característica, discutía justamente la dieta basada en glucosa para el cáncer. Bueno, igual murió, pero creo que ahí se aprendió muchas cosas. Se aprendió, por ejemplo, la dieta estricta que debería comer un tipo con una enfermedad tan grave como el cáncer. Y lo otro que discutía Steve Jobs era cómo se puede hacer quimioterapia por genética, ¿no? Es decir, está el genoma de Steve Jobs y cuáles son los quimioterapéuticos solamente destinados a él y a la histopatología de su cáncer, ¿no? Realmente así lo hicieron. Desgraciadamente, como el mundo anda tras las bombas más que en la inmunistoquímica, entonces igual fracasó el otro. De hecho, igual se murió. Pero bueno, era muy interesante leer lo que escribía y todas esas cosas, porque era quizá en algunas cosas era menos cuadrado que algunos otros. Entonces, pero bueno, en algunas otras. Entonces, nada, estábamos diciendo que ahí tienen la sacarosa, la maltosa, la maltosa, la lactosa, que van a pasar por el cepillo, luego van a entrar al citosol y luego van a ser transportados a los vasos. Eso quiere decir que va a producirse después de terminar la digestión, va a pasar a la absorción. Entonces, fundamentalmente, lo que se va a absorber es glucosa. Y esta glucosa, les vuelvo a repetir, tiene un transporte activo, es decir, sí se absorbe, pero gasta energía, no es grande. Y que la fructosa es por difusión facilitada, o sea que es la única que es grande, ¿no? Bueno, entonces, que como ustedes verán aquí, esto lo han tenido que aprender bien. Además, la absorción de monómeros de carbohidratos, ¿no? Dependen también de otro elemento fundamental que es unión del sodio, ¿no? Al estar el sodio presente va a facilitar, si ustedes quieren, el transporte a los vasos de azúcar, de glucosa fundamentalmente. Tenemos que entender que también debe estar normal el sodio. Como habíamos visto en las enfermedades renales, especialmente en las enfermedades renales crónicas, se desconfigura el sodio. Por lo tanto, nunca le digan por si son oncólogos expertos al paciente primero que tiene que llevar una dieta estricta. Estricta no quiere decir que le vamos a palear a un pobre paciente para desgraciarlo, ¿no? Sino que tenemos que explicarle. Y segundo, no le digamos pues a los pacientes, no, porque eso decimos, no, a veces no a los familiares que tu hermano es un maltratado. No hay maltratado, muchachos. Los pacientes sufren y los pacientes
pacientes sienten dolor. Y los pacientes tienen miedo de estar enfermos crónicos, tienen miedo a morir. ¿No? Por lo tanto, no marca. Lo que pasa es que una falta de competencia en relacionamiento y en empatía, lo que se llama técnicamente la relación médico-paciente, en médico. El problema no es el paciente, no es el médico, no es quien hace la P. O cuando yo opero una amigdalitis, de pronto en vez de sacar la amiga, la saco la lengua y digo que la culpa es del chico malcriado. Entonces, así mismo la relación médico-paciente, que eso lo han hecho en psicología, ¿no? Psicología médica. Creo que un semestre mínimamente se hace relación médico-paciente. Un semestre. Yo me acuerdo que nací en mi facultad. Un semestre largo era relación médico-paciente y un semestre era deontología médica. Y la verdad que sí me sirvió. Entonces, en el metabolismo de los carbohidratos, bueno, una vez que se han absorbido los carbohidratos, se encuentran en la sangre. Estamos hablando que se encuentran en los vasos sanguíneos a varios niveles del intestino delgado. O sea, no es un solo lugar, sino es un lugar importante, es un lugar largo. Habíamos dicho que el tubo digestivo, el intestino delgado, pues pertenece, sus vasitos venosos pertenecen al sistema portal. Entonces es un largo lugar para ser absorbido, ¿no? Larguísimo. No se olviden que más o menos estamos hablando de 6 metros, más o menos 4 corresponderán realmente a la absorción de la agua. Entonces, largo. Entonces, ¿a dónde van a parar? En el sistema portal, ¿a dónde van a parar los monómeros? Entonces, ahora entenderán la importancia del hígado. No hay otra posibilidad. Van a parar al hígado. De ahí la pregunta entonces, ¿qué fenómeno metabólico se producen en el hígado de los carbohidratos? Y están los fenómenos más importantes. Es decir, que en el hígado se van a tener que procesar esos monómeros a la glucosa, fundamentalmente la glucosa. Se va a tener que procesar. Haciendo B. Haciendo, por ejemplo, ¿no es cierto?, estructuras bioquímicas de almacenaje temporal, glucógeno. Entonces, el hígado se va a encargar de convertir la glucosa en glucógeno, la denominada glucógeno. Entonces, la glucogenogénesis es una cosa importantísima. El hígado todo el tiempo está haciendo glucógeno, está formando glucógeno. Mientras más come el sujeto, más está haciendo este proceso que acabamos de ver, más está actuando el hígado porque quiere reservar glucosa. Pero además no solamente hace eso, dispone la glucosa para hacer glucólisis. El hígado es uno de los órganos de mayor demanda de glucosa para generar ATP inmediatos. ¿Por qué? Porque
obvio, ¿no? Está trabajando tanto de día y de noche que no puede faltar la energía, entonces por lo tanto, glucólisis. Pero bueno, además veremos que estos dos grandes están íntimamente vinculados, ojalá en el final me lo demuestren, que ustedes están aprendiendo, están íntimamente vinculados a la fisiología pancreática. En la fisiología pancreática, cuando está sucediendo estos dos fenómenos fundamentales de glucólisis y formación de glucógeno, la insulina está alta, ¿no? O sea, está funcionando la insulina porque ya lo sabe que tiene que hacer la insulina en las células hepáticas. En otras sí, pero bueno, en la hepática la entonces, esa insulina va a hacer que entre al hepatocito la glucosa por medio de lo que ustedes ya saben y se forme glucosa. Y también estará íntimamente emparentado, cuando esto no sea de esta forma, con el páncreas, con la otra parte del páncreas grandísimo, o sea, su otro sistema del sistema de glucógeno. Entonces, bien sencillo. Creo que hemos visto, pero un poco para recordar, ¿no? Está los glúteos. Entonces, aquí ustedes están viendo lo que ya creo que en una mitad, por lo menos sabemos que lo reconoce. Allí están los receptores de insulina. Los receptores de insulina, obviamente, están inactivos hasta que haya una insulina circulante. Esa insulina circulante pues va a estar circulante cuando haya el sujeto comido en base a la actividad. Haya hecho todo el proceso que acabamos de decir y tengamos, por supuesto, estimuladores de la secreción de insulina, como acabamos de ver, hay que repetir. Entonces, la insulina se dispara, la insulina va a buscar a nivel de sus receptores de membrana a sus receptores insulínicos, la va a activar, se acopla a los receptores y la activa. Habíamos dicho que hay un fenómeno biológico que no es tan sencillo como este, pero se simplifica en esta diapositiva, ¿no? Para que haya una señal, si ustedes quieren, biológica, para hacer conversiones específicas a nivel de bajito de la membrana. ¿Qué hace esto? Activar al GLUT. No solo el GLUT4, están otros GLUT, pero el GLUT4 es el más importante. El GLUT4 es el más importante. Siempre ambos, los receptores estos y los transportadores estos, dependen de la codificación y decodificación en los genes. ¿Qué significa eso? Significa que aquí está el núcleo, ¿no? Aquí está el DNA, y cuando hay pocos receptores o pocos transportadores, lo que hace el DNA es mandar la señal de transcripción para que nunca falte la proteína de membrana, en este caso el GLUT y los receptores insulínicos. Obviamente, esto no sucede de manera normal en muchas personas, que son las personas que tienen diabetes tipo 2, ¿no? Pero más aún las que tienen tipo 1. Pero bueno, más o menos es una idea. O las GLUT1, que están fundamentalmente a nivel encefálico.
bueno, en realidad no solamente encefálico, sino a través de todo el sistema nervioso central. Y la GLUT1, pues cuando hay afectación de GLUT1 desde el punto de vista fundamentalmente genético, pues no hay posibilidad de formación de ATP intraneuronal, ¿no? Como no hay eso, ¿no? Entonces entenderán que hay toda una serie de fenómenos clínicos, neurológicos, enfermedad neurológica bastante severa. Me interesa mucho eso, pero bastante severa. Simplemente sin ATP no funciona nada. Y ahí está la glucólisis, fundamentalmente estoy hablando del hepatocito, que es el que nos interesa ahora. La glucosa entra a través de lo que acabamos de ver en la anterior diapositiva y se une a el fosfato y a ginosa, ¿no? O sea, es como una limitante, ¿no? El hecho de que se une al fosfato es una limitante para que la glucosa no salga, ¿no? Ahí tienen la glucólisis, no es nada más que se convierte la fructuosa, será leído, no importa lo que sepan, pero para que entiendan que tiene varios pasos metabólicos, que no es muy simple, pero es bastante más simple que aquí, ¿no? Es bastante más simple que aquí. Entonces, termina en piruvato y se han generado unos cuantos ATP, que son una minúscula parte, pero que sí. Y el piruvato, pues nada, el piruvato entra a la mitocondria y se convierte en acetilcoenzima A. Este es el paso esencial en el ciclo de Krebs. El piruvato, acetilcoenzima A, como lo han hecho en bioquímica, el paso esencial es la acetilcoenzima. ¿Por qué es el paso esencial? Porque es esa, ¿no?, la que genera, ¿no?, el circuito en sí mismo, generando muchos ATP. Ahora bien, también es un paso esencial, mágicamente está ahí, ¿no? Porque es justamente en lo que deriva, ¿no?, los aminoácidos, o sea, cuando los aminoácidos van al hígado tratando de ayudar a un déficit de carbohidratos, a un déficit de glucosa, es decir, las proteínas van. No se olviden que estos aminoácidos están viniendo de dónde? De la proteólisis, ¿no? Están viniendo de la proteólisis. ¿Y la proteólisis se da cuándo? ¿Cuándo se da la proteólisis? ¿En qué fenómeno se da la proteólisis? ¿Cuándo? ¿Cómo se da la proteólisis? Porque ya se están durmiendo. A ver, usted de allá, ¿cuándo hay proteólisis? La última. Es en desnutrición severa. Envejecimiento y ejercicio. Ayunos, envejecimiento y ejercicio. Cuando hay tanto movimiento, ¿no? Me moví, no sé cómo lo cogen, o sea, cómo lo mantienen. A ver, usted, ¿cuándo cree que hay proteólisis? ¿En qué circunstancias en la vida de un ser humano habrá proteólisis? Es que no lo escucho bien. ¿Al ejercicio físico excesivo cuando es más muscular? Sí, pero otro. Hemos avanzado
una serie de fisiopatologías en varios sistemas. Ya estamos acabando. En eso que hemos visto cuando hay proteólisis. O sea, no me respondan como si no conocieran fisiopatología. Me tienen que responder como alumnos que van a ser promovidos al inmediato superior por aprobación de fisiopatología, ¿no? ¿Dónde hay proteólisis? Por ejemplo. Así que no vieron mi diapositiva. No sé, yo ¿Qué? Tal vez puede ser una arteriosclerosis, falta en procesos de No te escucho. La recuperación de algún tejido dañado. En procesos de desnutrición severa puede haber ayunos muy prolongados, también de manera física. Desnutrición severa, ayuno prolongado, ¿qué más? En una situación, vamos a decirlo, relativamente fisiológica, que en sujetos ya pues ancianos en esencia puede ser. Después, sujetos con enfermedades terminales, podríamos decir, por ejemplo, con cáncer, por eso son súper delgaditos. Endocrinología, ¿en qué momento? Cuando va a salir el T3 y el T4 junto con la proteína, proteína, antes de salir, pues hay una proteólisis estimulada por la TSH, donde va a permitir que se formen células digestivas para que la proteína, la mitoglobina se cree. ¿Qué hormona? Hipotiroidismo. También podría ser, doctor, en lo que vendría a ser la diabetes, cuando en sí está alterado el... ¿Cuál es la hormona más importante para generar proteólisis? Aquí están en sus diapositivas. ¿Cuál? Tú. 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 No, pero tú piensas por ti misma, no pienses por los demás. Tú. Tú. La T3 es la activa. No sería la T3. Pero esa va a activar todos los metabolismos. Tendría que ser esa. Tú. Está. Hay otra. Insulina. Creo que para el final sepa. Bueno, entonces, por ejemplo, cuando hay un movimiento grandísimo de aminoácidos, y además la química que dice, proteólisis igual a, ¿no? Recuerda, ¿no? ¿Qué pasaba con los músculos? No me acuerdo el nombre, pero era como que se ponía de algo así. Cortisol. Ese es el más importante. Entonces, bueno, llegan los aminoácidos. Los aminoácidos tienen dos posibilidades, ¿no? Estos aminoácidos que lo que quieren es convertirse en ATP. Tienen dos posibilidades. Una, ¿no? Convertirse en piruvato, y otra, convertirse en acetilcoensimado.
Obviamente el camino más fácil es convertirse en acetilcoenzima. Lo mismo sucede con las grasas, ¿no? Las grasas también pueden llegar, ahí están los ácidos grasos libres, el acetilcoenzima de origen lipídico y acetilcoenzima para el ciclo de vida. Entonces, estamos hablando que es ahí, ese lugarcito en acetilcoenzima, donde si ustedes quieren, se empatan todas las posibilidades de conversión de energía de los tres macronutrientes. Está de más decir algunas cosas, pero bueno, en el caso de que hay una proteólisis importante, es decir, una conversión de aminoácidos en piruvato o en acetilcoenzima para dar ATP, pues estamos hablando que automáticamente el amonio está elevado, se está utilizando proteína. Está también, podemos decir que cuando hay una utilización por oxidación de ácidos grasos libres y que tienen que entrar, generar una cantidad importante de ATP, habrá una generación grandísima de cuerpos cetónicos. Y también estará por demás decir que si hay una hipoxemia, en vez de alto piruvato habrá creo que está por demás decirlo, ustedes ya lo conocen, pero para sintetizar. Estamos ya sintetizando. Y los otros dos fenómenos gigantescos, los procesos fisiológicos gigantescos, que son estos que se están produciendo también a nivel de linfocitos, la gluconeogénesis y la glucogénesis. La gluconeogénesis dependerá fundamentalmente de la actividad de los ácidos grasos libres y de los aminoácidos que vienen de proteólisis y de los ácidos grasos libres que vienen de lipólisis. La lipólisis y la proteólisis están íntimamente vinculadas a enfermedades endocrinológicas como endocrinopatía entonces nada, ahí está, también es muy sencillo. Arriba el hepatocito está convirtiendo el famoso glucógeno en glucosa para elevar la glucemia en sangre. Y el músculo está convirtiendo el glucógeno muscular para convertirlo en glucosa de utilización absolutamente egoísta a nivel muscular. Bueno, en cambio, el glucógeno hepático se va a convertir en glucosa para el resto del organismo, para el neurona. Entonces, en un ayuno de aproximadamente entre 6, 8 hasta 12 horas, dependiendo de los sujetos, de la edad, etc., en un ayuno más o menos temporal, muy pequeño, pues es el glucógeno el que sostiene la glucosa en sangre, ¿no? Es el glucógeno hepático, ¿de acuerdo? No el glucógeno muscular. El glucógeno muscular sostiene la glucosa para que el sujeto, a pesar del ayuno, pueda hacer ejercicio físico, lo que no es bueno, no es nada bueno. Y después de estas, dependiendo de la edad, etcétera, de las 6, 8 a 12 horas, pues empieza la neoglucogénesis para sostener la glucosa o la glucemia. Entonces esto ustedes verán en el hígado, en el hepatocito, se está produciendo esto a partir de otros elementos. Uno de los elementos grandísimos son las grasas.
Ahora, las grasas del hepatocito no solamente tienen un metabolismo para generar glucosa, ¿no? Es lo que habían dicho al principio de la clase, sino para generar lipoproteína, es decir, proteína, es decir, grasas que tienen que ver con transportadores de grasas. O sea, grasas o proteínas que tienen que ver con transportadores de grasas. Entonces, del metabolismo hepático, ustedes están viendo ahí la glucosa ingresa al hepatocito. Esta glucosa genera en el hepatocito, que es uno de los pocos lugares, ácidos grasos libres. Los ácidos grasos libres se unen para dar triglicéridos y los triglicéridos se convierten en transportadores de grasas de colesterol en la VLDL, ¿no? Entonces ese es un camino metabólico de la glucosa convertida grasa en el hepatocito, para que vean qué genial es la maquinaria del hepatocito. Entonces, estas VLDL que están viendo ahí, ¿no?, salen al sistema, ¿no?, extracelular para convertir las VLDL en IDL, o sea, lipoproteína de densidad intermedia, la I, ¿no?, y luego las LDL de densidad baja, la, ¿de acuerdo? Ahí. ¿Qué va a nacer? Tanto las IDL como las LDL van a buscar todas las células periféricas. Va a haber un pequeño paso conversivo de grasa, van a entrar a la célula y van a propiciar cierto tipo de funciones, como por ejemplo la glándula suprarrenal, por ejemplo la esteroidogénesis. Pero también van a propiciar en el resto de las células periféricas la posibilidad de que la membrana que está dañada de la célula se regenere a partir de la membrana. Eso todo el tiempo, ¿no? ¿Entienden? ¿A partir de quiénes? A partir de la LDL. Las LDL se han formado a partir de quiénes? De la VLDL. Y las VLDL se han formado a partir de qué? De los triglicéridos. Los triglicéridos han sido la unión, ¿no?, de los ácidos grasos libres con el glicerol intracélulas hepáticas a partir de una transformación de la glucosa en ácido graso. ¿Se entiende? Es un proceso importantísimo, una maquinaria gigante. Las VLDL, además, ¿no es cierto?, van a parar a el sistema adiposo, ¿no?, a través de conversión periférica en ácidos grasos libres. No pueden entrar a VLDL entera, se convierten, se desdoblan, se hacen de glicerol y se convierten en ácidos grasos libres. Estos ácidos grasos libres atraviesan la membrana del adipocito y entra como ácido graso libre al tejido adiposo. En algunos lugares al tejido muscular, son mucho menos frecuentes. Se vuelve a unir al glicerol, eso lo deberían ver en bioquímica, se vuelve a unir al glicerol y se ahorra como triglicéridos. ¿Entienden? Como habíamos visto en cardio, los que van a ver examen final conmigo, como habíamos visto en cardio, esta de aquí, esta de aquí y esta de aquí, fundamentalmente esta de aquí, están navegando por el sistema vascular.
Si en el sistema vascular encuentran a las coronarias y las coronarias tienen lesión renal, esas hacen lo que habíamos visto, así, o a nivel del sistema vascular encefálico. Ya saben, el camino del pueblo, saben el punto del pueblo, así. Entonces, no solamente generaban la aterosclerosis, sino agravaban la aterosclerosis y en un momento determinado, pues, facilitaban una obstrucción a través de una trombosis. Esas son los ácidos grasos libres que ingresan, o sea, que se convierten en la glucosa, también ingresan a través de los kilomicrones circulantes. Estos kilomicrones circulantes, ¿no?, estaban circulando además con albúmina y ácidos grasos libres. Estos kilomicrones, como lo dijo ella, salen directamente ¿de dónde? Del enterocito hacia qué sistema linfático, ¿no? Y luego no entra en el sistema portal nunca al linfático, y luego a la circulación. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Y bueno, ahí están los transportadores del GLUT para propiciar o facilitar la gluconeogénesis. La gluconeogénesis también es muy sencilla, ¿no? A partir del conocimiento de cómo entra la glucosa, ¿no?, y qué nos sale la unidad de los fosfatos, cómo se convierte en llega al piruvato que puede venir de aminoácidos o de ácidos grasos libres y entra al sistema que convierte, bueno, eso ya lo hemos visto, al sistema que convierte en el ciclo de Krebs. Cuando estamos hablando de gluconeogénesis a partir de la liga o a partir del uso de las proteínas, estamos hablando de una generación, o sea, obviamente sigo hablando de la gluconeogénesis, pero estamos hablando de la gluconeogénesis de proteínas, no de grasas. Entonces, cuando estamos hablando de proteínas, estamos hablando que las proteínas generan además otro paso esencial, que es este: la formación de urea. Esa formación de urea tiene que ver en el mismo hepatocito, para que vean cómo sigue la maquinaria, no descansa. Y forma a partir de cuerpos amoníacos, bioquímicos amoníacos, urea. En esta formación de urea desprende dióxido de carbono y también agua. El agua y el dióxido de carbono se van por donde quieran a ser eliminados muy fácilmente, pero la urea tiene que ser eliminada por el riñón. ¿Cuál es el camino de la urea en el riñón? Ya saben que si yo les tengo que poner 0, les voy a poner 0. ¿Qué le pasaba a la urea en el riñón? ¿Cómo era el destino de la urea en el riñón? Este va a ser excretado. Un poquito más alto. Va a ser excretado porque el riñón va a usar el agua para que este elemento tóxico salga
a través de la orina. Como está en la sangre, este va a ser filtrado. ¿Va a ser? Filtrado en el plomo. ¿Estás de acuerdo? A ver, piensa lo que esto podría filtrarse. ¿Qué le va a ocurrir a Lorena o a su compañero de lado? Puede ser excretada. La orina siempre es excretada. La orina. Pero para ser excretada tiene que haber, o de la magia va a estar excretada.